Pues bueno, sean bienvenidos una vez más. Hoy estamos arrancando nuestra segunda entrega o nuestro episodio número 2 de este eh, discipulado, de discipulado de jueves. Nosotros le llamamos porque es justo el día en el cual profundizamos, en el cual entramos un poquito más de lleno en la palabra. Y pues bueno, hoy es la entrega número 2 y yo sé que así como lo fue de mucha bendición hace 8 días, ¿no? Esta primera parte, ¿no? Que hablábamos del espíritu, que hablábamos de esa primera parte muy, muy fuerte, ¿no? Acerca de lo que, el tema que estamos abordando. El día de hoy, pues bueno, ya estamos en la entrega número 2 y para no quitarle más tiempo, dejamos este espacio a nuestro hermano Pepe. Adelante, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos nuevamente. Pues bueno, antes de iniciar el tema correspondiente al día de hoy, ¿qué les parece si hacemos un rápido resumen y recuerdo de lo que fue la reunión pasada? La reunión pasada fue, o se trató como título, El Espíritu del Señor está sobre mí, y de lo que hablábamos en términos muy generales y sintetizando fue el bautismo en el Espíritu Santo. De lo primero que vimos fue ubicar quién es el que bautiza en el Espíritu Santo y vimos que es nuestro Señor Jesucristo el que bautiza, ¿sí? ¿Qué debo de hacer para ser bautizado en el Espíritu Santo? Pues anhelar precisamente ser lleno del Espíritu Santo, anhelar ese bautismo. Recuerden que bautismo viene de la palabra baptizo, que significa sumergirse completamente. Entonces sería sumergirnos completamente en el Espíritu. ¿Ok? Eh, no solamente vimos qué debemos de hacer, que es pedirlo al Señor, y vimos también qué tengo yo que hacer para que se me dé ese bautismo en el Espíritu, y si recuerdan, pues nada tiene que ver con obras, sino con el creer lo que hemos escuchado de parte de Dios, o sea, por el oír con fe, ¿ok? Después vimos qué sucede o cómo es que la Biblia nos refiere ese bautismo. Y lo vimos ahí a partir de Hechos 2:4, en el primer registro que existe de Pentecostés, como lo conocemos nosotros, de un grupo de seguidores. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y vimos ahí una de las primeras señales que fue la de hablar en lenguas. Eh, Mencionamos también que no es la única, ni únicamente es esta, sino hay otras más. Mencionamos la profecía y no entramos en mucho tema porque, bueno, era como que salirnos un poquito de la línea que traíamos y sobre todo por el tiempo que tenemos, ¿no? Pero bueno, nos dimos a la tarea de revisar algunas referencias de cómo sucedió esto, cómo fueron diferentes grupos llenos del Espíritu Santo y vimos que en esas ocasiones que refiere la palabra, justamente el hablar en lenguas se refería en hablar un idioma, ¿ok? Hicimos esa puntualización y bueno, avanzamos. Luego, como nos quedamos en el beneficio o en qué nos ayudaba a hablar en lenguas, vimos que los beneficios era uno, que hablamos directamente con Dios, que hablamos por el Espíritu y que el que habla en lenguas, si no está dentro de la congregación, me refiero en tu tiempo personal de oración, tú puedes pedirle al Señor en esa misma oración que te ayude dándote la interpretación de las lenguas que tú estás usando. Entonces, el buscar la llenura del Espíritu Santo, decíamos hace una semana, que es una relación personal con el Señor, a fin de que el Espíritu del Señor esté sobre ti de la misma manera que estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo, y eso te habilita para empezar a dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, ese es un recordatorio así un poquito rápido de lo que estuvimos revisando la semana pasada. Y en relación a lo que vimos la semana pasada, por supuesto que ahora, bueno, continuamos con la misma línea, recordando que los versículos que dimos como base, que, a ver, ¿quién se recuerda cuáles eran o cuál era el versículo que dimos como base? Porque ahí me acuerdo que nuestro hermano Isaac
nos recordó y nos dijo, recuerden, todas las clases de los jueves, de aquí hasta el aniversario, vamos a estar usando o vamos a tener como referencia un versículo. ¿Quién se acuerda cuál es ese versículo? A ver, Saraí, por Yo. favor. Adelante, gracias. Es Isaías 61 del 1 al 2 y Lucas 4 18 19. Cuatro, exactamente. ¿Sí? Ok. Eso. Palomita y estrellita a Saraí. Ok, perfecto. Listo entonces. Si recuerdan entonces Lucas 4:16, vamos a arrancar ahí, que es donde dice que el Señor llegó a congregarse el sábado, como era su costumbre, le dieron un rollo, ese rollo venía escrito el libro de Isaías y dar la referencia en el 4:18, que se refiere justamente a decir el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y entonces hoy arrancamos precisamente con entender a qué se refiere que el Espíritu nos unge, ¿ok? Como manera de introducción, rápidamente en este momento hablaremos de lo siguiente. La unción es del ungido, ¿ok? Parece pleonasmo, pero ahorita vamos a entender por qué lo digo. Jesús fue ungido, o sea, se le dio autoridad, por lo que se le llamó el Cristo o el Mesías, que en la traducción hebrea o romana, perdón, griega, significa ungido, ¿sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo en aquel momento cuando fue bautizado en agua, recordando una pequeña, tal vez confusión que de repente llegamos a tener, que es, Jesús tuvo que bautizarse en agua para que la ley se cumpliera, no porque él tuviera que ser lavado de pecados, ¿ok? Entonces, en ese momento que él entra a las aguas y es bautizado por su primo Juan, en ese momento Juan tiene una visión y lo que mira es cómo desciende una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se posa sobre Jesús y permanece ahí sobre él, ¿sí? Entonces, ahí es donde comprendemos que el Espíritu de Dios estaba sobre él y él fue ungido en ese momento. Entonces, si la unción se refiere a autoridad delegada, nosotros podemos entonces empezar a encontrar en el Nuevo Testamento que la unción es del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Ahí si alguien me puede apoyar con Juan 1:32, por favor. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Perfecto, muchas gracias, hermana. Entonces, esa es la referencia que tenemos, es lo que acabo yo de comentar. Y bueno, en términos muy generales, anhelamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder tener esa autoridad delegada de parte de Dios. En este caso, todos necesitamos ser ungidos y para ello tenemos que ir al trono donde Jesús se encuentra glorificado y exaltado. ¿Quién me ayuda con Juan 1:33 y alguien más, por favor, con Hebreos 4:16? Primer Juan, versículo, Juan 1:33 y el segundo sería Hebreos 4:16. Juan 1:33. Yo Sí, no gracias. sabía, yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Ok, perfecto. Gracias, estimado. Ahora, fíjense qué curioso, qué tremendo al mismo tiempo. Cuando leemos por separado, como lo hicimos hace un momento, pues parecería que Juan, sin previo aviso y sin ningún antecedente, vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús y entendió que él era el ungido. Pero si nos relacionamos lo que acabamos de leer, Juan no se lo sacó de la manga, o sea, no se lo imaginó, no lo interpretó por su cuenta. Ya Dios le había dado esta señal, ya le había hablado de esta señal, ya le había dicho que iba a suceder. Lo único que estaba viendo Juan era la confirmación de lo que él había recibido de parte de Dios cuando le dijo, en quien veas
que el Espíritu Santo desciende, ese es mi Hijo, ese es el enviado. ¿Ok? Entonces ahora, Hebreos 4:16, ¿quién me apoya, por favor? Yo lo tengo. Ah, bueno, ok, adelante. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, ¿me hace favor de repetirlo de nuevo, hermana? Si es tan amable. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, si nosotros analizamos este pasaje específicamente, nos refiere y nos anima a que nos acerquemos al trono, a donde está Dios, donde está Jesús sentado a la diestra. ¿Para qué dice ahí? Para que encontremos gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Entonces, quiere decir que ahora, y eso es algo que nosotros debemos de comprender ya dentro de lo que hemos estado viendo, no en este curso, sino a lo largo de ya un año de estarnos congregando, que es lo siguiente: cuando nosotros hemos creído en el Evangelio, creemos que Jesús vino a este mundo como hombre, ocupó el lugar que a mí me correspondía para recibir un castigo, que eran todas mis maneras equivocadas de vivir o todas mis maneras contrarias a vivir conforme a lo que Dios dice que es lo correcto, ¿ok? Y que Él murió en la cruz y fueron perdonados todos mis pecados, porque recordemos que según la ley tenía que haber derramamiento de sangre para que fueran lavados los pecados, que era lo que hacía aquel sacerdote, cuando la persona que se identificaba como pecador, como alguien que había equivocado, llevaba su cordero para ser sacrificado, se derramaba la sangre del cordero y había una transferencia. La transferencia era la culpabilidad del culpable pasaba al inocente, léase el cordero, y la inocencia pasaba al culpable. Entonces la inocencia del cordero pasaba al pecador y lo hacía inocente, lo hacía limpio de pecado. Por eso Jesús tuvo que morir. Derramó su sangre y fuimos lavados de todo pecado. Pero ahora hay otro punto, el tercer punto, que es parte fundamental del Evangelio. Jesús muere, es sepultado, pero resucita al tercer día. Y al resucitar, lo que sucede es que pone en nosotros, pone a nuestra cuenta su obediencia, como si nosotros hubiéramos obedecido siempre. Al suceder esto, entonces, somos aptos para entrar en la presencia de Dios, no por obras, no porque seamos muy buenos, no porque oremos mucho, no porque vayamos todos los domingos a la congregación, no porque demos nuestro diezmo, simple y sencillamente por misericordia de Dios tenemos este regalo. Entramos entonces ahora en la presencia de Dios mismo, lo que ninguna otra persona, ningún humano había logrado hacer. Nosotros lo podemos hacer a través de Jesús. Entonces, si nosotros entramos directamente delante del trono de la gracia, ahí vamos a encontrar misericordia, vamos a vivir ese amor que el Señor nos da, pero sobre todo vamos a encontrar la ayuda. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir cambiando, modifiquemos nuestra manera de pensar y, por ende, modificaremos nuestra manera de actuar. Dicho de otra manera, para que no sea tan complicado esto que estoy diciendo, solamente se refiere al hecho de que yo ahora, al orar, estoy delante de la presencia del Padre, y así como el Padre me está oyendo, ahora yo también tengo la facilidad de escucharlo. Ya no necesito a aquel sacerdote que entraba una vez al año al tabernáculo, iba al lugar santo, luego pasaba al lugar santísimo, escuchaba las indicaciones de parte de Dios, salía y las compartía con todo el pueblo. Eso ya no ocurre. Ahora yo puedo entrar directamente, escuchar lo que Dios me quiere decir, cómo Dios me da indicaciones, me aconseja, etcétera, cómo Dios me consuela, cómo Dios me anima, cómo Dios me levanta, me fortalece, y ahora ya puedo yo vivir de una manera diferente. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque vamos a empezar ya ahorita con el tema de las preguntas y las respuestas, ¿vale? Que es lo que a todos nos emociona, según me dijeron.
que todos tenían ganas de participar en la pregunta y en la respuesta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Dentro de lo que yo acabo de decir y recordando lo que leímos en Juan 1:33 y Hebreos 4:16, la primera pregunta sería, lo anterior nos habla de oración. Esto es para desarrollar una qué y tener qué con Cristo. ¿Quién dice yo? O lo hacemos muy democrático. Yo digo quién. Yo, podría ser, esto es para desarrollar una relación y tener, no sé, intimidad con Cristo. Pastor, de veras, por eso eres pastor, porque ya te la sabes. Es correcto, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, primero que nada tenemos que recordar algo importante. Orar quiere decir platicar amistosamente, amablemente con alguien. Y si ahora nosotros, a través de la obra que hizo Cristo en la cruz y al resucitar, nosotros tenemos esa facilidad de entrar delante de la presencia del Señor, quiere decir que ahora somos alguien que puede confiadamente abrir su corazón y decirle al Señor todo lo que está sucediendo, recordando lo siguiente: tus pecados anteriores ya fueron olvidados, fueron lavados a partir del momento en que tú creíste que Jesús murió por ti para perdón de tus pecados. Probablemente puedes decirme, bueno, ¿y qué sucede después de? ¿Vuelvo a creer igual? Pues no, no vuelves a creer igual. Pero entonces ahí se activa otra palabra del Señor que dice que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de él, él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué querría decir esto entonces? Que con esa relación que yo estoy empezando a llevar a cabo con el Señor, esa relación íntima con él, puedo ahora llegar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué, es cierto. Y la verdad, perdón, me arrepiento, no vuelve a suceder y voy a trabajar en que no vuelva a ocurrir. Perdóname. Y entonces se activa lo que acabo de decir, que dice la palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y nos ayuda para seguir adelante. Por eso, en Hebreos 4:16 leímos que hallamos gracia para la ayuda oportuna. Él es el que nos ayuda. Encontramos esa manera de que Él nos ayude a comprender, a resolver e incluso a avanzar. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro? La pregunta A, lo anterior nos habla de oración. Esto es para desarrollar una relación y tener intimidad con Cristo. O sea, una relación muy estrecha, una relación de mucha, mucha confianza. Tú le puedes contar lo que sea al Señor, que el Señor te escuchará y te dará una respuesta. Vamos con la siguiente pregunta si no hay dudas en esto. ¿No? ¿Seguimos? Bueno. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucedió mientras Jesús oraba? ¿Quién me ayuda con esta pregunta? Adelante, hermana. Vamos a Lucas 3:21, por favor. Sí, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Entonces la respuesta es, el cielo se abrió. El cielo se abrió. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para todos nosotros el cielo está abierto. ¿Y qué significa que el cielo esté abierto? Significa que, si ustedes recuerdan, allá en Deuteronomio nos hace la mención en la palabra de que si a una persona podía ser obediente con toda la ley, iba a recibir las siguientes bendiciones. Y si ustedes recuerdan, arranca diciendo, bendito será tu entrar y tu salir, bendita será las crías de tus vacas, bendito será el vientre de tu esposa, bendito será el trabajo de tus manos, etcétera, etcétera. Habla de muchas bendiciones, ¿sí? Ese es el cielo abierto. Antes no lo teníamos abierto porque no estábamos en esa relación directa con el Padre. A través de Jesús, o más bien por la obra de Jesús, los cielos se abren y tú ahora puedes hacer esa oración, pedirle al Señor para que el Señor te responda. Las bendiciones ya nos han sido dadas. Muchas veces no las vemos. ¿Por qué? Porque no desarrollamos esa relación personal con el Señor para acrecentar la confianza. Te voy a poner un ejemplo rápido. Si nosotros hacemos
la historia o revisamos la historia, la línea de tiempo de Abraham, que es el padre de la fe, lo primero que leemos es que dice ahí que a Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te enviaré. ¿Sale? Luego, más adelante, volvemos a leer que le dice que 9 meses adelante de esa reunión que están teniendo en ese momento, él tendrá un hijo. Tercera ocasión en que Dios le habla directamente a Abraham. Entrégame o sacrifícame a tu único hijo. ¿Ok? Si nosotros vemos esa línea del tiempo, vamos a encontrar lo siguiente. En la primera ocasión que Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y tu parentela, él no sale inmediatamente. De hecho, si nosotros leemos más adelante, nos da la referencia y nos dice que él salió un año después. Y no salió porque él quería, sino porque su papá, viendo que ya no había negocio en Ur de los Caldeos, sale a otra tierra para buscar fortuna y toma a su hijo Abraham, a la esposa de su hijo y al hijo de su otro hijo, o sea, al sobrino de Abraham, al Lot, ¿sí? Ojo, pasó un año. Luego, más adelante, hice la referencia de cuando está ya Abraham, está recorriendo territorios en busca de la tierra prometida, y resulta que viene, él está sentadito, muy tranquilo afuera de su tienda, y ve que vienen 3 hombres. Se mueve, se pone a arreglar todo para recibirlos, invitarlos a comer, y ahí nuevamente el Señor habla con él y le dice que al siguiente año, por esas fechas, él lo verá de nuevo porque él va a tener un hijo. ¿Ok? Y ya sabemos la historia, él y su esposa buscan la manera de resolverlo a su manera, pero bueno, no lo resuelven a su manera, sino como Dios dice. ¿Cuánto pasó ahí? 9 meses para ver el resultado de ese embarazo y el nacimiento de ese hijo. ¿Ok? Tercera vez que habla el Señor con Abraham, que es la más dramática y lo más interesante de esto. En el momento que el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo, al otro día por la mañana muy temprano, él toma la leña, a algunos de sus ayudantes, vamos a ponerlo de esa manera, y a su hijo, Isaac, y se encamina a donde el Señor le va a mostrar que tiene que sacrificar a Isaac. Y está a punto de sacrificarlo y el Señor detiene todo enviando un ángel y no le pasa nada a Isaac. ¿Qué podemos ver entonces en todo esto? Que conforme fue pasando el tiempo y Abraham fue conociendo a Dios, su respuesta fue cada vez más rápida. Por eso hago este ejemplo, porque muchas veces decimos, es que le pedí a Dios y Él no me responde. Recordemos algo, muchas veces nosotros pedimos de acuerdo a nuestras emociones y no nos detenemos a preguntarle al Señor, pero ¿tú qué quieres? El ejemplo es Jesús. Jesús sabía que iba a morir y que iba a morir de una manera no muy sencilla ni poco dolorosa, al contrario, muy dolorosa. Y él orando se lo dice al Padre, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y la voluntad de quién se hizo? Del Padre, para cumplir con un propósito que Dios tenía en su corazón, que era salvar a la humanidad. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que comprendamos que la oración es tan importante. A muchos nos da flojera, entiendo, pero cuando tú entiendes, comprendes y empiezas a vivir que tomar un tiempo de oración corresponde a darle ese tiempo a Dios y tú estar dispuesto a escuchar lo que Dios quiere para tu vida, esto cambia y se te quita la flojera. Y a mí me ha tocado oír y a mí me tocó vivirlo también, por supuesto, que decía yo, es que quieren que oremos media hora y ¿qué le digo en media hora? Si ya con 5 minutos ya le dije todo. La realidad es que no es cierto. Cuando tú tomas esa confianza con el Señor, tienes mucho que platicar con Él y Él tiene mucho que platicar contigo. Entonces, por eso hablamos de cielos abiertos y esa relación personal, esa relación íntima con el Señor al estar orando.
¿sí? Y la pregunta C, ¿qué necesidad les refirió Jesús en Lucas 18:1? ¿Quién me ayuda con esa? Lucas 18:1. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Entonces aquí la respuesta es, ¿qué necesidad les refirió Jesús? Que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Es correcto, es correcto. De hecho, si ustedes en casa siguen leyendo Lucas 18:1, van a ver una parábola que ocupa el Señor ahí para hablar de un juez injusto y cómo yo no quiero llamarle terquedad, sino la insistencia de una mujer para obtener un beneficio, para obtener una respuesta de parte de este juez, fue el hecho de ser constante. Entonces yo te diría, si a lo mejor hoy me puedes tú decir que has pedido algo al Señor y no has tenido respuesta, tal vez falte un poco de constancia. Y no solamente constancia al pedirlo, sino constancia en poner atención. Muchas veces, si me permiten hacer este ejemplo, se los voy a decir de esta manera. Muchas veces es como si levantáramos el teléfono, o más que levantar el teléfono, perdón, ya me quemé con la edad, ¿sí? Desbloqueamos el celular, marcamos el número, nos contesta Dios, nos dice bueno, y nosotros nos soltamos ahí diciéndole todo lo que necesitamos, todo lo que sufrimos, todo lo que nos duele, todo lo que quisiéramos. Y justo cuando el Señor nos va a contestar, cortamos la llamada. Ya no nos esperamos a la respuesta. Es muy importante que consideremos siempre tomarnos un tiempo después de orar donde nos quedemos callados y pongamos atención a qué el Señor quiere decirnos. Pero bueno, entonces la referencia es orar en todo el tiempo o en todo momento, ¿ok? Sin descanso o sin darnos por vencidos, ¿ok? Entonces, si retomamos esto que estoy diciendo, la unción y la oración se refiere a lo siguiente. La oración es el corazón del cristiano, es el corazón de la iglesia. Si un cristiano no ora, está muerto. Si una iglesia no ora, está muerta. Si nuestro corazón, y esto es como un ejemplo, si nuestro corazón deja de funcionar, aunque sea por un plazo corto, esto trae consecuencias porque es un órgano vital. Así es la oración. La oración debe de ser un órgano vital en nosotros los creyentes. Ahora, en el punto 2 es el cual ya estamos. El inciso A, la pregunta A, ¿cómo debo orar? Primera de Corintios 14:15. ¿Quién me ayuda? Yo la tengo. Adelante, por favor. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Ok. En Reina Valera dice, oraré con entendimiento, que es muy similar a lo que acabas tú de decir, hermana, que es con palabras que entiendo. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Con entendimiento, con lógica. Hay otra parte de la palabra que dice que no oremos con vanas repeticiones. A ver, pregunta inocente de las que a mí me gustan. A excepción de Isaac, ¿qué es orar con vanas repeticiones? Denme un ejemplo. Ave María. Dame puntería. Casi, casi. Casi, casi. Si ustedes se recuerdan, y no estamos queriendo hacer burla de nada en particular, pero para comprenderlo, ¿sí? Así como dice el hermano Pavel, Ave María, o el Padre Nuestro mismo, que de hecho nosotros lo conocemos, hayamos venido de educación católica o no, en la palabra está, que de hecho, si dicho sea de paso, es la única oración estructurada que conocemos y que al final del día nuestro Señor Jesucristo nos la dio
como una guía, no expresamente para que la recitemos. Vanas palabras sería recitar algo. Si ustedes se dan cuenta, vamos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué le estoy diciendo al Señor? Estás reconociendo al Padre, que es tu Padre, y en dónde está. Estoy reconociendo al Padre que es mi Padre. Ok. ¿Qué más? Pues que Padre nuestro que estás en el cielo, sabes dónde está, o sea, lo ubicas. ¿Sí? Que es un Padre que no es un Padre natural, es un Padre celestial, Ujú. primero. Ajá. Y luego, santificado sea tu nombre. Santificado es reconocer que es santo. Reconocer que es santo. A ver, Sí. comento algo, no sé si esté mal, Ya. que gobierna la tierra y en los cielos, ¿no? No Así es. sé. De hecho, gobierna todo el universo. Ujú. ¿Sí? Eso es lo que muchas veces no comprendemos. Es más, ¿por qué les digo que no comprendemos? A ver, cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros empezamos a acercarnos a una reunión de este tipo, ¿hasta cuándo comprendimos que Dios era nuestro papá y nos referimos a Él como papá? Yo se los digo porque yo al principio lo decía, pero no lo sentía. ¿Sí me explico? Y puede ser que a ti te haya sucedido igual. Decías que que era papá o que era nuestro padre, pero no lo sentías. Por algo muy sencillo. Por ejemplo, la persona que ha tenido una relación complicada con su padre natural, tener una relación con el Padre Celestial es complicado. ¿Por qué? Porque si el Padre que yo veo no me puedo entender con él, él no me recibe, no me acepta, no me quiere, nunca me ha dado un abrazo, nunca me ha mostrado cariño, bueno, ni afecto, ni aprecio, ni nada. ¿Cómo va a ser con un papá que no veo? Y mentalmente yo me bloqueo y digo, palabra papá significa malo. Papá significa dolor. Papá significa tristeza. Ajá. Eso es natural, mas no debe de ser algo que rija toda mi vida, porque el día que yo comprendo que Dios es el primero que me amó sin esperar nada a cambio, puedo comprender que ese papá celestial es diferente al papá terrenal que pude haber tenido y que este sí me ama incondicionalmente y no me pide nada a cambio, como a muchos de nosotros nos decían cuando éramos niños y nos portábamos mal, ¿no? A ver, niño grosero, váyase de aquí, no lo quiero. ¿Qué te enseñaron? Que mientras tú te portaras mal, aunque no fueras grosero, o sea, para los papás de antes, portarte mal era ser grosero. ¿Sí? Entonces decías, pues ni soy grosero, pero no entiendo por qué no me quieren. Y muchos crecimos con la idea de decir, a ver, no me quieres, perfecto, ahora te voy a hacer peor las cosas para que te enojes más. Y nos convertíamos en hijos problema, en hijos rebeldes, porque había algo dentro de nosotros que nos encaminaba a querernos desquitar, porque no entendíamos por qué el amor iba de la mano con la obediencia. Y ahora tú ves al Padre Celestial que muchas veces nos equivocamos, muchas veces no lo consideramos, otras veces no le obedecemos. Y sin embargo, vuelvo a repetirlo, podemos acercarnos a Él a pesar de haber equivocado y Él nos recibe, no nos rechaza, al contrario, Él quiere justo cuando peor estás, cuando más mal o cuando estás haciendo cosas incorrectas, es que te acerques a Él para que Él te ayude a resolver todos esos problemas. ¿Ok? Entonces, eso es comprender lo que yo estoy diciendo, no estar repitiendo como una recitación que además ni siquiera comprendo. Muchas veces tenemos la tendencia, y no estoy criticando a nadie, a decirle en una oración a Dios 50 veces Dios.
o decirle 50 veces, Señor. Señor, te pedimos que, Señor, tú hagas el favor de, Señor, mira, necesitan de ti, Señor, por favor. A ver, cuando tú platicas con tu amigo Juan o con tu amiga Lourdes, le dices, oye, Lourdes, fíjate que ayer, Lourdes, nos pasó un problema bien grande, Lourdes, porque yo quisiera, Lourdes, que tú me pongas atención, Lourdes. Es más, que me des un consejo, Lourdes. Lourdes, por favor, no te hagas la loca y dame un consejo, Lourdes, por favor. ¿No, verdad? ¿No? Entonces, eso que acabo de hacer, en una manera, vuelvo a repetir, no estoy criticando a nadie, a todos nos pasa, que lo empecemos a quitar, porque eso es estar usando una muletilla que no viene al caso. Si nosotros ya estamos desarrollando esa relación personal con el Señor, ¿cómo platicas con tu papá? ¿Cómo platicas con tu mamá? O tú que ya hoy eres papá, ¿cómo platicas con tus hijos? Esa es la relación que debemos de empezar a comprender para ir avanzando. Entonces, ¿cómo debo de orar? Con entendimiento, con lógica, explicándole al Señor qué pasó, por qué pasó y reconociendo lo que a mí me corresponde que hice mal y lo que no me corresponde que hice mal también. Porque muchas veces vamos a contarle el pleito que tuvimos con alguien. Entonces ahí tendríamos que decir, y es que aquella persona me dijo, pero yo le contesté, Señor. ¿Sí me explicó? Esa sería una oración lógica, una conversación lógica, ¿ok? Vamos a la pregunta B. ¿Cuándo debo orar? Efesios 6:18. Bueno. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. ¿Ok? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Orar en todo momento. Otra vez, repetimos. Orar en todo momento. Ajá. Y luego, ¿qué dice al final del versículo? Mm, Y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes Ok, en todas partes. entonces fíjense, no solamente es orar en todo tiempo y no solamente es lo que hoy yo necesito, sino que la segunda parte de mi oración es también por los demás, por el vecino que te cae gordo, por la vecina que te echa la basura en la puerta, por el jefe que no te entiende, que no te comprende, por la necesidad de otras iglesias, por la necesidad en otros países. Hoy sabemos que hay muchas injusticias viviéndose en diferentes países. Entonces, en esos otros países también, por lo menos, hay 2 o 3 hermanos en Cristo, que no, seguramente son más, pero orar por ellos, orar por todas las gentes que tienen capacidad para dar o para manejar un gobierno, que tienen autoridad para hacerlo, orar por ellos para que puedan comprender que la sabiduría no viene de lo humano, sino que tienen que buscar a Dios para avanzar. ¿Ok? Entonces ya vamos ampliando un poquito más la oración. Y entonces en este momento sí podemos decir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no te van a alcanzar para decirle lo que tú tienes, lo que tú necesitas y aparte pedirle por los demás. ¿Verdad que ya cambió? Ya esto es diferente, porque ya no nada más se trata de lo mío, lo mío, lo mío. Puedo orar por mi familia, sí, puedo orar por uno de mis hijos, puedo orar por mi cuñada, puedo orar por mi suegra, qué sé yo. O sea, puedes sumar muchas cosas. De hecho, a eso fuimos llamados, a orar por los demás. Algo que hacemos aquí y no es nada más los jueves, debería de ser diario, aunque no estemos reunidos todos, ¿sí? Pero bueno, no es regaño ni mucho menos, es que comprendamos la amplitud de esto para que veamos que muchas veces
tiempo nos falta para estar delante de la presencia del Señor, platicándole a Él todo lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Vamos al punto 3. Entonces, ¿cómo es que somos ungidos? Dijimos que íbamos a ser ungidos, ¿no? La expresión que tenemos ahí de Lucas 4 es: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Cómo es que somos ungidos? La oración te lleva a una relación personal con Jesucristo. Esto es conocer íntimamente a Cristo. Pregunta A de este tercer punto: ¿por qué fue destruido el pueblo de Dios? Y la referencia es Oseas 4:6. ¿Quién me ayuda? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Ok. Lo primero que dice ahí es que el problema es la falta de conocimiento, ¿sí? Yo llegué a escuchar, y esto lo uso como un poquito como paréntesis, yo he llegado a escuchar varias veces que este versículo lo ocupan mucho en el sentido de hablar de que el pueblo se perdió porque no estudiaba, porque no se preparaba. Ujú. E incluso lo utilizan con los jóvenes muy frecuentemente para decirles: estudien, para motivarte a estudiar, ¿ok? Pero quiero que veamos una diferencia. Ahí mismo, Saraí, si me ayudas, eh, vamos a Lucas 1:34. Mm, 1:34, ahí Ujú. voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí está. Ok, Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. ¿Ese? ese. Ujú. Ok. Ahí ¿Le sigo? termina. Sí, ¿Qué traducción estás leyendo? nueva traducción viviente. Ok, ¿tienes a la mano Reina Valera? Y Ah, no, no, pero lo busco. a ver si puedes. Y si puedes, entonces empezar desde el 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok, muchas gracias. Si se fijan, entonces vamos a hacer este paralelismo. En lo que acaba de ayudarnos la hermana Saraí leyendo, está hablando y dice ahí el texto literal que cómo va a ser que ella va a quedar embarazada si no conoce varón. En ese texto, la palabra conozco se refiere a ginosco, que es tener una relación íntima. En Oseas 4:6, la palabra que se utiliza para conocimiento es daat, que se refiere a sabiduría, a ser sabio, a tener un acervo cultural, ¿sí? Entonces, ahí hay una pequeña gran diferencia. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? No porque no estuviera estudiado, sino porque no tenía una relación personal, una relación íntima con Dios. No conocían a Dios. Lo habían oído, sabían que era todopoderoso, los había librado de problemas, pero conocerlo no lo conocían, ¿sí? Sin embargo, ahora nosotros, volvemos al punto, gracias a la obra de Jesús, tenemos esa oportunidad de conocer a Dios
conocer su carácter y saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Muchas veces nos preguntamos, pero es que, ¿cuál es ese querer de Dios para mi vida? ¿O qué es para lo que Dios me quiere? Y de repente nos vamos por allá con que, ¿será que me quiere levantar como profeta? ¿Será que me quiere mandar a las naciones? ¿Será que quiere que esté en la alabanza aunque no sepa yo tocar nada y cante más mal que mal? Pero Dios puede hacer la obra, sí, sí puede, pero creo que no sería así tan sencillo el tema. Entonces, si tú desarrollas esa relación personal con el Señor, primero vas a conocer su carácter y te vas a olvidar de ese Dios que castiga, porque Dios no castiga, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es paciente y muchas cosas más que pudiera yo mencionar, pero a lo mejor lo importante aquí es que tú lo descubras y que ahora tú lo puedas testificar. Y entonces ya estarías ungido o autorizado para poder expresar lo que yo estoy diciendo ahorita. Si tú oyeras a alguien decir, es que lo que le está pasando a fulano de tal seguro es porque se portó mal, está pecando y Dios lo está castigando. Y tú podrías voltear y decirle, no, perdóname, Dios no lo está castigando. Dios no castiga, porque Dios es bueno, porque Dios es amoroso. ¿Te das cuenta en lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo? A mí me queda claro y nadie me mueve de ese lugar de saber que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es perdonador, porque lo ha hecho conmigo. Entendemos ahora un poquito más esa parte de ser ungidos. No es que parezca que estás conectado directamente a Dios y Dios te pasa mensajes y tú los hablas. No, no, no. Es el hecho de tener la autoridad espiritual y moral para decir, Dios es esto porque lo hizo en mí primero y ahora te lo comparto. Ujú. Fíjense, y con esto vamos a ir cerrando. Pregunta B, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Primera carta a Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. A ver, yo. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Amando, amándonos los unos a los otros. Porque podemos manifestar amor. Así es. Recuerden que el Señor nos muestra en la palabra y nos dice que nadie puede dar lo que no tiene. Y ese punto es muy importante. Miren, si ustedes recuerdan, y yo creo que todos, casi todos, o todos los que hoy estamos aquí, casi sin temor a equivocarme, probablemente no lo sepamos completo, pero no sabemos una parte y lo hemos oído muchas veces. Juan 3:16. ¿Sí o no? Y si no, a ver, alguien que no lo haya oído nunca, que me haga favor de buscar en su Biblia Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que creyera en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, fíjense, te voy a pedir de favor, mi querida Sarita, que lo vuelvas a leer, pero a la palabra mundo la vas a cambiar por tu nombre. Entonces, a ver, arrancamos la primera parte. Porque de tal manera, Ah, bueno, ok. Porque, bueno, aquí dice, pues Dios amó ok, tanto a Sarai ajá, ¿qué hizo qué? que dio a su único hijo para que ¿Para qué? todo el que crea en Él, Ahí, todo el que crea, quítaselo y ponle de nuevo tu nombre. para que Sarai crea Ajá, en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. otra vez, así como hicimos el ejercicio. Pues Dios amó tanto a Sarai que dio a su único hijo
para que Saraí crea en él y no se pierda, sino tenga vida eterna. Si tú haces este ejercicio, como lo acabamos de hacer con Saraí, y pones tu nombre, ahí te empiezas a dar cuenta de qué es tan grande el amor de Dios y que Él lo manifestó primero a ti, dando un hijo. Los que somos papás, les pregunto, si hoy vinieran a decirnos, el Mayo Zambada ya se va a portar bien, no va a volver a vender drogas ni va a mandar matar a nadie, está bien arrepentido y su vida va a cambiar, pero necesitamos que alguien ocupe su lugar. Y yo sé, José Antonio, que tú tienes 2 hijos. ¿Cuál de los dos nos das para que ocupe el lugar del Mayo Zambada? Y el Mayo Zambada empieza una nueva vida, pero tu hijo se tiene que quedar. Ninguno. Yo no doy a ninguno de mis hijos. No sé si los que están aquí y son papás darían a uno de sus hijos. Si me dicen que no, no es nada malo. Si me dicen que sí, lo dudaría. ¿Sí? Lo dudaría. Entonces, entendiendo esto, si nosotros, que somos papás hoy, no damos un hijo a cambio de nadie, ¿cuánto amor ha habido en Dios? Que Él sí se dio a su único hijo. Él no tenía 2, ni 3, ni 4, ni 15. Ni le pasó como al papá de David, que ya muy allá se acordó que tenía otro hijo que andaba por allá cuidando ovejas, pero se acordó. No, no le pasó así a Dios. Él dijo, solo tengo un hijo. Y por amor a cada uno de nosotros, por eso te digo, haz el ejercicio y ponle tu nombre. Se dio a su hijo por ti. Y por amor, su hijo obedeció en todo hasta el punto de decir, no quiero ir, pero si tú me mandas, papá, voy. Y papá le dijo, vas, y fue. Cuando tú comprendes esto, entonces te das cuenta que si hay alguien que te ama tal como eres, que no te está juzgando, al contrario, quiere ayudarte a mejorar. Cuando tú entiendes esto, entonces, efectivamente, Dios te amó primero, sin pedirte nada a cambio. Dio a su Hijo, sin pedirte nada a cambio. Jesús entregó su vida, sin pedirte nada a cambio. Por amor, porque te amó, porque te ama y porque te seguirá amando, aunque te equivoques. Cuando entiendes eso, entonces te sabes amado y puedes amar a los demás. La relación personal con Jesucristo te lleva a ser como Él. Esto es una comunión. Comunión significa ser uno. Entonces, la última pregunta. ¿Con quién es nuestra comunión? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gracias, hermana Ivonne. Entonces, ¿con quién es nuestra comunión? Con el Señor Jesucristo. A ver, leemos de nuevo segunda de Con el Corintios 13, Santo. 14. ¿Perdón? Con el Espíritu Santo. Es correcto, hermana. La relación personal la desarrollamos con Jesús, pero ¿con quién caminamos conjuntamente? Porque es con quién somos uno, con el Espíritu Santo. Por eso el Señor, en su gran amor, también nos dejó al Consolador. Muchas veces no entendemos al Consolador como en esa manera, de que Él camina junto con nosotros, o más bien nosotros deberíamos de estar caminando junto al Espíritu Santo para entonces poder ser capaces de escuchar lo que Dios quiere, capaces de llevar a cabo lo que Dios quiere, porque recuerden que la palabra dice que a través del Espíritu Santo nosotros tenemos o recibimos el querer como el hacer. No es por nuestras fuerzas, pero el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo dice también que nos ayuda con gemidos indecibles, porque a la verdad nosotros no sabemos pedir como conviene.
Entonces, nos ayuda también para orar, nos ayuda para establecernos como esos hijos de Dios. Esto que yo acabo de decir del amor de Dios manifestado en un principio puede sonar hueco si el Espíritu Santo no viene y en mi corazón hace que esto sea una verdad y una realidad. Muchas veces, cuando estamos cegados, cuando estamos llenos del mundo, lo primero que pensamos es, eso no es cierto, esos son cuentos de viejitas. Hoy yo te puedo decir, no es cuentos de viejitas, porque si tú conocieras o hubieras conocido mi vida anteriormente y mi vida ahora, verías que hay una cosa diferente y que no es porque yo lo haya hecho, sino porque el Señor ha trabajado en mí, porque el Espíritu Santo me ha redarguido y porque le he puesto atención al Espíritu, porque también si se me pega la gana no hacerle caso, pues no le voy a hacer caso hasta que el Espíritu quede adormecido, anestesiado y yo regrese a ser igual, más bien voy a regresar a ser peor de como era antes. Entonces, el Espíritu Santo tiene que caminar, o yo más bien, perdón, yo tengo que caminar junto al Espíritu Santo para ser ayudado, para ser enseñado, para ser motivado, para ser reprendido, pero que yo camine conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando hacemos nuestras peticiones, lo que estamos haciendo es desarrollar una relación personal con Jesucristo. Vivimos una amistad con Él y somos uno con Él. O sea, somos ungidos. Y esta es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Se vale. Si alguien quiere expresar algo, por favor, adelante. ¿Todo bien? ¿Nadie? Listo. Bueno, entonces, No, sí, adelante, adelante. la verdad es que a mí me parece súper interesante y la verdad es que tiene trascendencias muy, muy, muy impresionantes, ¿no? Yo creo que aquí, en este momento en la iglesia, es muy importante que tengamos precisamente esa comunión porque tenemos la facilidad de compartir con los hermanos de una manera más estrecha, porque cuando ya viene también una iglesia un poco más grande, a lo mejor ya no se puede tener ese contacto y esa comunión con los hermanos, ¿no? Y entonces afianzando este tipo de relación con el Espíritu, conociendo a Dios, es más fácil que estemos firmes al momento en el que podamos empezar a acercar a otras personas, o que el mismo Señor, ¿no? Porque es el Señor el que manda a sus ovejas. Entonces, yo creo que es una relación que tenemos que estar practicando y que se nos está haciendo de manera patente en esta iglesia sobre cómo va a trascender en el exterior, ¿no? No solamente internamente con nuestros hermanos, los que estamos, digámonos, de base y así, sino para la gente que se vaya añadiendo a la iglesia. Gracias, hermano, estuvo súper padre. No, gracias a ti, hermano. Y ahora sí que, abonando en lo que acabas de decir, creo que uno, efectivamente, primero es que podamos comprender la magnitud de lo que estamos hablando, y no porque lo diga yo, vamos, o por la enseñanza que hoy estamos teniendo, sino la magnitud a lo que se refiere la obra realizada por parte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando esa obra nos queda clara, es cuando nosotros empezamos a funcionar de una manera diferente. No sé a quiénes de ustedes hoy el Señor, a través de su Espíritu, les clarificó más ese amor con el ejercicio que hice con Saraí. ¿Sí? A lo mejor antes no lo habías visto de esa manera. Hoy lo pudiste ver desde otro punto. Cuando tú lo miras así, o cuando tú empiezas a analizar, cuando tú empiezas a razonar lo que estás escuchando, es el momento en que entonces el Evangelio empieza a hacer clic
con el día a día. Y esos dos engranes empiezan a moverse juntos. Y eso es lo que hoy pudiéramos decir, o como decía Pablo, dejamos de ser niños y empezamos a madurar. Porque madurar, ser maduro no es otra cosa más que tener una serie de herramientas, las cuales conocemos y podemos aplicar para resolver situaciones en la vida. ¿Ok? Entonces, nuestra vida espiritual también tiene una serie de herramientas que el Señor nos provee. Cuando nosotros tomamos esa serie de herramientas para irlas ocupando, para ir resolviendo situaciones del día a día, dentro de esas situaciones del día a día son las mismas situaciones que ocurren dentro de la iglesia, entonces empezamos a embonar engranes y empezamos a caminar. Lo primero que tendríamos que tener como objetivo es justamente tener la capacidad de análisis, no dejar las cosas, sí, lo escuché, suena bonito, suena lindo, qué padre. Y mañana alguien te pregunta, oye, ¿de qué hablaron ayer? Mira, estuvo padrísimo, ¿por qué no te conectaste? Bueno, perdón, no pude, pero ¿de qué se habló? No, 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 te lo perdiste. O sea, una clase buenísima. Sí, pero ¿de qué hablaron? Mira, es que hablaron como que de algo del espíritu. Entonces, o sea, al final del día fue emoción lo único que viviste. No fue un aprendizaje. Y no me refiero porque yo lo diga, sino porque el Señor nos va dando esas herramientas. Aprendizaje es reconocer esa herramienta y saber para qué sirve. Entonces, hoy creo que necesitamos enfocarnos un poco más en justo comprender lo que el Señor nos dice, cómo lo aplicamos en el día a día. Y reitero, yo creo que todas las cosas que podemos tener como diferencia, si nosotros nos vamos a la descripción que el Señor nos da en la palabra de amor, y hoy comprendemos que somos amados, por lo tanto podemos amar, dicen que el amor perdona, el amor lo soporta todo. Y bueno, no le sigo porque si no nos metemos acá en un tema, no complicado, pero sí un tema de, caray, entonces como que me faltan muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos poco a poco creciendo. Es muy bueno lo que mencionas, sí, y sobre todo debe de ser algo que nosotros tenemos que tener en consideración precisamente por lo que acabas de decir, hermano, porque vamos a empezar a crecer. ¿Y qué va a suceder en ese crecimiento? Ese crecimiento tiene que ser parejo. Toda la iglesia, recién llegados, de hace un año, de hace 6 meses, de hace 3, tiene que ir creciendo. No van a crecer todos al mismo tiempo ni de la misma manera, eso es una realidad, pero todos tienen que ir creciendo, todos tienen que ir aprendiendo, todos tienen que ir entendiendo. Desafortunadamente venimos, muchos de nosotros, de una enseñanza católica. Y la enseñanza católica, aparte de que te da las ideas a medias, no te ayudan y no te enseñan a poder tener la capacidad de análisis de lo que estás oyendo. Tú ve una misa. Las misas es todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, no cambia. Y te leen el Evangelio según ellos, pero te leen un pedacito que no te deja nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es solamente la opinión del sacerdote y que la va llevando hacia un lado o hacia otro en una relación de motivar nada más. Es una experiencia motivacional. Yo no digo que no haya hermanos también acá con nosotros que de repente son solamente motivacionales. Ahí es donde entra tu madurez espiritual y hacer a un lado lo motivacional y decir, a ver, el Señor, ¿qué me está hablando? ¿O qué nos habló el Señor? ¿Sí? Por eso también es muy frecuente que me van a oír a mí decirles, no, lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Y si hay mensaje, no importa quién sea el mensajero, ¿sí? Entonces, animémonos unos a otros, analicemos esto y pidamos ayuda si no sabemos cómo. De eso se trata también, hermanos, porque muchas veces somos o queremos ser autosuficientes y hay veces que no nos da para la autosuficiencia, o sea, o enseñarnos a nosotros mismos y no tenemos todas las respuestas. Entonces, acérquense al pastor, pidan Ajá. consejería, eso es básico, para eso el Señor nos dio pastores.
¿sí? Creo que también eso es un tema importante. Pero bueno, ya no le Ya damos más quiero, vueltas a esto. quiero hacer nada Perdón, más un comentario. sí, hermana, díganos. Por ejemplo, pues yo la verdad, yo cada que la noche yo oro o rezo, como sea, yo siempre siempre el Padre Nuestro, porque en Lucas 11, este versículo a mí me llena mucho, donde aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y sigue más. Yo todas las noches cuando yo oro, yo empiezo con un Padre nuestro. Y Ujú. allí ya me baso a dar gracias, darle gracias por mi salud, aunque no la tenga, yo doy gracias por un día más que de labor que me fue bien, pido por a todas aquellas personas que están alejadas de Él y todo, y a mí, o sea, el Padre Nuestro a mí me llena mucho. Y Sí, ese es mi hermana, comentario. perfecto. Gracias. No, no, al contrario, y qué bueno que lo hace. A lo mejor valdría la pena el comentario que voy a hacer. Mire, así como usted lo plantea, no tiene ningún tema. Al contrario, qué bueno que lo haga así, porque al final de cuentas usted está utilizando un inicio, pero luego ya habla con el Señor de darle las gracias. Usted tiene un corazón agradecido, aunque no esté completa su salud, pero usted le dice al Señor como si ya estuviera completamente sana. Eso es excelente. Cuando hablamos de vanas repeticiones, es por ejemplo, a mí, cuando yo era niño, y me mandaban a confesarme, porque digo, yo vengo de una familia católica, que gracias a Dios después todos se arrepintieron y se convirtieron al Señor, gracias a Dios. Que ahí con vergüenza se lo digo, yo fui el último en convertirme, pero bueno, esa es otra historia. Aquí, por ejemplo, van a repeticiones. Vas con el sacerdote, le cuentas que le enseñaste la lengua a Pedrito y te dice, perfecto, para que seas perdonado, rézate 3 Padres Nuestros. Y entonces eran 3 Padres Nuestros. Y hasta los decíamos rápido para acabar rápido la penitencia. Y ahí quedaba. En ese sentido, ¿dónde entraba la capacidad de análisis de parte mía para comprender que haberle enseñado la lengua al compañerito, al amiguito, no era correcto en ningún lado? Por lo tanto, yo lo podía volver a hacer porque ya sabía, incluso hasta me aprendía la receta, ¿no? Si yo le enseño ahora la lengua a otro, pues desde mi casa, ya para qué voy con el sacerdote, me he hecho mis 3 Padres Nuestros, ya con eso está resuelto. No es así. Por eso el Señor dice que no hagamos vanas repeticiones y que oremos con entendimiento. Lo que usted está haciendo es justo eso, orar con entendimiento. ¿Ok? Al contrario, gracias. Qué buen ejemplo nos dio y qué buena pauta para aclarar esto, ¿no? Para que sea más puntual todavía. Entonces, si no hay, o ya no hay otro comentario, no, me permiten, nos tomamos unos minutitos ya nada más para orar, para cerrar la enseñanza. ¿Está bien o algo quiere comentar algo más? Vamos entonces, bueno, ahí si cierran un momentito sus ojos, por favor. Amado Padre, queremos primeramente agradecerte, Señor, por ese amor tan extraordinario, por ese amor que no es fingido, por ese amor que es constante hacia nosotros. Hoy nos ayudaste nuevamente a recordar que tú nos amaste primero y que esa manifestación de tu amor ha sido tan extraordinaria porque diste a tu Hijo en pago a todas nuestras equivocaciones. Gracias a tu Hijo fueron rotas todas las cadenas, todas las ataduras que teníamos al pecado. Él nos ha librado del pecado. También, Señor, ahora nos haces obedientes a través de la obediencia de Jesús, que es puesta a nuestra cuenta. Por eso te decimos gracias. Gracias por todo lo recibido, por todo ese amor tan grande que has tenido y que sigues teniendo por nosotros, porque también hoy nos recordaste que aún nos sigamos equivocando, si nosotros reconocemos la equivocación y trabajamos en corregir el camino, tú enderezas nuestras sendas. Tú estás dispuesto
a seguirnos guiando, a seguirnos aconsejando, pero sobre todo, tu amor no ha cambiado, tu amor no cambia, es el mismo siempre. Y por saber hoy que ese amor está ahí, es que queremos seguir adelante, Señor, para que aquel día que estemos delante de tu presencia, tú puedas mirarnos y decirnos, siervo fiel, entra en el descanso de tu Señor. Hemos aprendido que necesitamos a tu Espíritu Santo. Hoy anhelamos aún más, de una manera más intensa, ser llenos de tu Espíritu, para poder ser guiados, para poder ser afirmados, pero sobre todo, Señor, para poder ser guiados por tu Santo Espíritu, que es el que conoce tu corazón, es el que conoce lo que hay de anhelos en tu corazón y no los comparte. Todas nuestras necesidades tú ya las conoces, tú ya las sabes. Las llevamos también delante de ti, por supuesto, pero la verdad nos interesa más saber cuál es tu querer, qué es lo que tú esperas que nosotros tomemos en consideración y trabajemos en ello para cada día parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Nuevamente, te damos las gracias por este tiempo, por esta enseñanza y por lo que tú estás haciendo en nuestros espíritus. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Listo, gracias.